Pues después de tanta biodiversidad y de tanto manejo del sistema de una manera racional, ahora me va a tocar hablar de una parte que no nos gusta tanto. Me va a tocar hablar de una sustancia que se utiliza en terapéutica de enfermedades, que es el cobre. Y José Ángel ha dicho que es como una obsesión que yo tengo con el cobre. No es así ni mucho menos. Tengo que decir que sí es cierto que me ha llamado la atención durante mucho tiempo. En el ámbito de la investigación tenemos una red social que se llama ResearchGate, donde nosotros colgamos todas nuestras publicaciones y comunicaciones y vemos el interés que despiertan, ¿no? Como si fueran los likes. Pues de aproximadamente 140 publicaciones que yo tengo subidas en la red, la que de calle es más exitosa es una publicación que no es de mi ámbito. Yo trabajo con hongos de suelo sobre todo, pero es una publicación que hace 10 años realizamos buscando precisamente alternativas al cobre para el control de Fulvia fulva. Esa de calle es la que más interés despierta entre los investigadores de mi área de protección de cultivos. Y después de muchos años tratando de conocer el tema y de buscar soluciones para el control biológico de las enfermedades fúngicas en agricultura ecológica, puesto que, a diferencia del control biológico de plagas, el de enfermedades todavía no es exitoso, como bien sabéis, hace un año conseguimos entrar en un proyecto financiado con el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea a través de IFAPA y participamos en uno de los dos proyectos gemelos que hay actualmente para la búsqueda de alternativas realistas a los insumos polémicos en agricultura ecológica. Ese es el nombre del proyecto, esas son algunas de las instituciones que participan y pone de manifiesto un poco el interés que hay desde el ámbito de la ciencia y de la investigación por buscar alternativas al cobre. Mi obsesión no es exclusivamente mía, sino que nosotros en IFAPA hemos percibido, yo por lo menos en estos 5 años he percibido a través de los cursos y de las conversaciones que surgen entre agricultores y técnicos que el cobre es una preocupación. Es una preocupación sobre todo para los productores y técnicos del sector ecológico. Y era una preocupación porque ya se estaba escuchando desde hace tiempo que querían prohibirlo, su uso en agricultura, y porque es un fungicida, un bactericida muy utilizado en agricultura orgánica y en agricultura convencional. Aquí tienen un resumen de datos que he realizado para el cultivo de olivo y el cultivo de hortícolas, donde se resumen los consumos anuales por hectárea de las distintas formulaciones de cobre, que son el óxido cuproso, el hidróxido cúprico, el oxicloruro de cobre y el sulfato tribásico. En total, en el global de hortalizas que se cultivan en España convencional, casi se llega a los 4 kilos por metro cuadrado y hectárea. No nos debe de extrañar que en agricultura ecológica esta cantidad sea algo superior, puesto que el agricultor ecológico no tiene a su disposición fungicidas de origen sintético, que son los que puede utilizar el convencional. Aún así, no hay una estimación hecha del consumo de cobre en agricultura ecológica en ningún país de Europa. Las ventajas del cobre, pues es un producto relativamente barato, es un producto de amplio espectro, para el cual no existen casi resistencias citadas de patógenos y además en nuestras condiciones también actúa como regulador del crecimiento vegetal y esto es una característica que lo hace ser utilizado especialmente en horticultura. Desde el punto de vista del consumidor, ¿por qué es una cuestión importante el cobre? Esto es algo que a mí me sorprendió mucho, pero cuando en el proyecto entablábamos conversaciones con investigadores de otras zonas de Europa, nosotros que vivimos vinculados al campo, no nos extraña nada relacionar el cobre con la agricultura. Pero cuando hacían encuestas los compañeros de Dinamarca, los sociólogos, pues se encontraban que cuando le citaban a los consumidores de agricultura ecológica el cobre sin más, la primera relación que ellos encontraban era los cables de la electricidad. Y les extrañaba mucho cómo es posible que el cobre sea una herramienta necesaria en agricultura orgánica, en agricultura ecológica. Pues lo mismo sucedía con los alemanes, que el cobre les recordaba a la cúpula de la Catedral de Berlín, que tiene ese color que tanto nos suena. De hecho, en algunos países de Centro Europa, el cobre está prohibido para agricultura orgánica y convencional, en Holanda, en Dinamarca y en otros países de Escandinavia. En algunas certificaciones específicas, como la de Demetra, también está prohibido el uso de cobre. Esto genera una diferencia en la competencia de mercado respecto de los agricultores holandeses y daneses que indudablemente presionan para que el cobre sea dejado de utilizar en el resto de países de Europa.
Desde el punto de vista de la Administración, el cobre es una cuestión importante porque ya en el año 2017 se fijó una moratoria, una prórroga, hasta principios de 2018 para el uso de cobre que ya había sido propuesto para su retirada en el Parlamento Europeo, en la Comisión, perdón. Se dio otra moratoria más de un año, ha estado autorizada las formulaciones de cobre hasta finales de enero de 2019 y la última revisión que se hizo el día 13 de diciembre del año pasado ha ampliado el uso, en lugar de la prórroga a un año, lo han ampliado hasta 7 años, o sea que se va a poder utilizar el cobre hasta finales de 2025. Pero se ha establecido la dosis máxima de aplicación, se ha reducido un 33%, de 6 kilos por hectárea y año, que era el máximo establecido y permitido, a 4 kilos por hectárea y año. Lo que no sabemos es qué va a suceder a partir del 1 de enero de 2026, si se va a prohibir de todo el uso de cobre fitosanitario o si se va a reducir aún más esta concentración de 4 a 3, 2 o 1 kilo por hectárea y año. Desde luego, la tendencia vemos claramente que es a reducir su uso. ¿Por qué es polémico el cobre en agricultura ecológica? Bueno, el cobre empezó a utilizarse como fungicida a finales del siglo XIX a través del cardo bordelés en las zonas vitivinícolas de Francia, del sur de Francia. Aquí tienen un mapa del contenido de cobre en suelo y donde se puede ver la mayor concentración de suelo en cobre es en el sur de Francia y en el norte de Italia, que son zonas vitivinícolas de larga tradición donde se ha usado abundantemente el cardo bordelés y el cobre. El cobre tiene un problema y que es acumulativo en los suelos. Se queda acumulado en las capas superficiales de suelo y es tóxico. Es tóxico para la mesofauna y para la microbiota del suelo. Está muy estudiado el caso en las lombrices, donde actúa como tóxico por toxicidad aguda, pero también mediante toxicidad crónica acumulándose en el metabolismo de las lombrices, que son un organismo muy querido por los agricultores orgánicos, pero también afecta a los microorganismos de suelo. Pero además de eso, cuando los niveles ya son excesivamente altos, el cobre es fitotóxico y produce clorosis y reduce el crecimiento de las plantas. A todo esto, en agricultura ecológica debemos unir que las formulaciones de cobre que se están comercializando, ninguna es de origen natural. Ni el oxicloruro ni el hidróxido son de origen natural, ni siquiera son de origen mineral. Son formulaciones de síntesis química, con lo cual entra un poquito en contradicción con el Reglamento de Producción Integral Ecológica y su inclusión en el anexo 2. En el proyecto en el que estamos implicados, llevamos un año prácticamente haciendo una revisión de bibliografía y de producción científica, técnica, encuestas a agricultores, encuestas a técnicos en distintos puntos de Europa, tratando de buscar alternativas al cobre. ¿Cuál es el estado del arte en las alternativas al cobre fungicida? Aquí veis 3 trabajos, también financiados con fondos europeos, previos que ha habido desde el año 2002, muy importantes, donde se empezaron ya a investigar en cuestiones de este tipo. Esos trabajos estuvieron centrados en cultivos como son la patata, la vid, el manzano, y en el último de ellos también se empezó a trabajar con el tomate de industria. De todo ese estudio del estado del arte, yo voy a presentarles los 3 grupos de alternativas de origen biológico que se podrían utilizar como alternativa al cobre o que se pueden utilizar para los mismos usos que actualmente se le está dando al cobre. En primer lugar, tenemos preparados naturales que son biocidas o biostáticos, algunos de procedencia vegetal y otros de procedencia microbiológica. El modo de acción de estos extractos es desconocido, al igual que es desconocido, aunque parece increíble, el modo de acción del cobre, pero se sabe empíricamente que actúan inhibiendo el crecimiento o el desarrollo de las estructuras de los patógenos. Estos son resultados de una revisión de la última actualización del Ministerio de Agricultura del mes de febrero, donde he incluido las sustancias básicas que actualmente están autorizadas y que podrían ser empleadas en agricultura ecológica, donde encontramos los extractos de vinagre, de ortiga, de cola de caballo, la lecitina y el armicar, que ya está registrado como fitosanitario. Existen una serie de sustancias también potencialmente interesantes que se han estudiado tanto en estudios de laboratorio como en estudios en campo, a través de investigaciones independientes y que tienen efectos también positivos y pueden ser utilizados en el futuro, quizá en breve plazo, como alternativas al
al cobre. Aquí encontramos aceites esenciales que se encuentran en los extractos de tomillo, orégano, clavo y del árbol del té. El árbol del té está registrado como fitosanitario, pero no está registrado como fungicida. Y ahora mismo no recuerdo si está en cultivo hortícolas o no, pero de luego como fungicida no, aunque hay estudios que demuestran que tiene eficacia también fungicida. Otro grupo de sustancias potenciales para ser usadas como alternativa al cobre son los extractos vegetales. Aquí tienen los que en la bibliografía presentan los resultados más evidentes y mejores: el extracto de yuca, extractos de ajo, para el cual también hay un producto fitosanitario ya autorizado en España, el extracto del manzano de Sodoma, que no sé lo que es, el extracto de salvia, el de regaliz y el de canela. Y en cuanto a metabolitos microbianos, los lipopéptidos bacterianos son unas sustancias que también se pueden obtener de manera natural y que tienen bastante interés. Es conocido el extracto de Bacillus subtilis, para el cual se han citado por lo menos 3 lipopéptidos que tienen acción biocida. También hay interesantes estudios todavía en desarrollo con alguna especie de pseudomonas. El segundo grupo de sustancias o de preparados utilizables como fungicidas o bactericidas lo componen los agentes microbiológicos de biocontrol o los organismos de control biológico microbiológicos. Aquí encontramos desde hongos, levaduras y bacterias hasta micovirus que a escala de investigación están dando también resultados muy interesantes. Son virus que son capaces de infectar y de matar a los hongos, por lo menos de alterarlos y alterar su patogenicidad. Todo eso está todavía en estadios muy iniciales de investigación. Los modos de acción de los agentes de biocontrol pues son los conocidos por todos: atacando directamente al patógeno mediante la producción de antibióticos o mediante hiperparasitismo, compitiendo por los nutrientes y el espacio, o interactuando con los mecanismos de patogénesis de los patógenos, es decir, impidiendo que el patógeno se adhiera a la hoja o impidiendo que las enzimas que produce el patógeno para penetrar en la hoja sean activas, ese tipo de acciones. Aquí tenemos autorizados este grupo de microorganismos ya en España: los hongos Aureobasidium pullulans, Coniotherium minitas, Gliocladium catenulatum y Pythium oligandrum, los conocéis todos seguramente, o la mayoría de ellos, y la bacteria Bacillus subtilis en sus distintas formulaciones. Aquí tienen los registros para los cuales han sido autorizados. Y aunque se utilizan fundamentalmente para el control de hongos de suelo y no de la parte aérea de las plantas, que es donde se utiliza mayoritariamente el cobre, pero también conocemos que en ocasiones se utiliza sulfato de cobre para aplicar en las balsas de riego e incluso aplicando por goteo para el suelo, también encontramos a las distintas cepas de tricoderma que están ya autorizadas en España. Hay otra serie de microorganismos, como son Saccharomyces, Streptomyces, Trichoderma polysporum y Verticillium, que estando ya autorizados no he podido yo tener acceso a la ficha técnica de los productos y no sé exactamente qué usos tienen autorizados. Imagino que en breve ya el Ministerio irá subiéndolas. Como ven, esto en unos pocos años ha cambiado mucho. De tener prácticamente solo tricoderma, tenemos en la actualidad una serie de microorganismos que se están empleando ampliamente en el campo. Y por último, encontramos bioestimulantes, elicitores, sustancias que inducen la resistencia de las plantas, que también pueden ser de origen sintético o de origen natural. En este caso, encontramos algunas soluciones que ya se pueden utilizar en agricultura ecológica y otras que están por venir. El modo de acción de estas sustancias, de estos elicitores, pues se supone que lo que hacen es disparar una respuesta inmune en las plantas. Cuando una planta detecta que tiene una enzima que produce una bacteria o un hongo patógeno, la planta genera una reacción para impedir el avance y la patogenicidad de este microorganismo. Actualmente autorizados están como sustancia básica el quitosano, que ya pasó de ser OMDF a ser una sustancia básica, y como fitosanitario la laminarina, se conoce el kayak. Son sustancias estimulantes de las defensas naturales de las plantas. Aquí hay un abanico enorme que están siendo objeto de estudio y que posiblemente en el futuro también sean autorizadas por su uso en agricultura convencional y ecológica. El ácido salicílico y el ácido jasmónico, de las cuales se lleva hablando muchísimo tiempo, no llegan a ser útiles. El primero de ellos porque es muy fitotóxico, el salicílico, y el jasmónico porque tiene una respuesta en la planta más dirigida a las plagas que a los patógenos, por el tipo de mecanismos de reacción que induce la planta.
Sí son muy interesantes los extractos de microorganismos. Las levaduras quizás sean uno de los grandes olvidados cuando hablamos de la microbiota del suelo. Y también proteínas microbianas que a escala de investigación están siendo muy estudiadas por cómo afectan a las rutas metabólicas de los mecanismos de respuesta de resistencia de las plantas, como son la arpina y la flagelina, que son de origen bacteriano, y la cristogenia y oligandrina, que son de origen proceden de omicetos. Y por último, otro tipo de sustancias, algunas de ellas me hace ilusión porque son derivados de la hidrólisis del glucosinolato que se produce en la biofumigación, como es la sinigrina, que es un ácido graso que también tiene un futuro, creo que prometedor, por su origen natural. A modo de resumen, y para contestar a la pregunta, ¿existen alternativas al cobre para uso en horticultura ecológica? A lo largo de la presentación hemos visto que hay por lo menos 17 sustancias autorizadas ya en España que son útiles para el control de hongos y de bacteriosis para las cuales se utiliza el cobre. Pero además por lo menos hay 15 identificadas que o a través de sustancias fertilizantes o a través de productos que se nos van a venir en el futuro van a estar también disponibles para el agricultor. ¿Pero son estas sustancias equiparables al cobre como fungicida? Yo creo que desde el punto de vista del coste, yo creo que no va a haber mucha diferencia para el agricultor. Ahora, desde el punto de vista del espectro de actuación que tiene el cobre, es difícil. Ninguna de las sustancias, ninguno de los microorganismos que he citado abarca un espectro de actuación tan grande como una sal de cobre. Por tanto, se hace más necesario que nunca optimizar, hacer un buen diagnóstico y caracterizar perfectamente para qué vamos a utilizar nuestro producto y bajo qué condiciones. Durante todo este tiempo le he dado a las alternativas biológicas al cobre el enfoque netamente terapéutico, o sea, como productos que se pueden utilizar en prevención o en control una vez establecida la enfermedad. Lo que estamos viendo también en el proyecto es que lo que se hace necesario es una investigación en la cual se le dé un enfoque agroecológico a toda esta alternativa, donde el manejo del sistema sea prioritario. Y nosotros en los invernaderos tenemos una ventaja respecto a los cultivos al aire libre, y es que tenemos la opción de manejar hasta cierto punto el clima del invernadero. Hay modelos predictivos para botrytis, para mildio, en el caso de la patata, en el caso de la vid, que vamos a intentar de adaptarlos a los cultivos de invernadero. Y con todo ello esperamos poder dentro de unos años tener alternativas. Espero que para 2025 tengamos ya alguna que otra solución. Y para terminar, sencillamente quería citar este trabajo de la revista de Afología de 3 autores, 2 de Almería y 1 gallego, que publicaron donde muestraron 160 invernaderos del poniente de Almería y 12 suelos naturales también del poniente. Y estudiaron 3 metales pesados, el contenido de 3 metales pesados en el suelo: cobre, zinc y cobalto. El contenido en cobre en los suelos de invernadero en 2002 duplicaba el contenido en cobre de los suelos naturales, lo cual quiere decirse que el uso de cobre tiene su impacto. Pero estamos hablando del año 2002, estamos hablando de agricultura convencional. Y de lo que no estamos hablando es que de todas esas 160 fincas había 3 que superaban los niveles de toxicidad que se establecen entre 100 y 150 miligramos por kilo. Uno de esos invernaderos tenía cerca de 500 miligramos por kilo de suelo. Quizá algunas veces, lo digo ya como patólogo, estamos atribuyendo una sintomatología a un patógeno y a lo mejor lo que tenemos es un desequilibrio o una toxicidad por ciertas sales o por ciertos nutrientes en el suelo. Esto era en el año 2002, van a ser ya casi 20 años. Yo no creo que los niveles de cobre en los suelos de los invernaderos haya bajado. Entonces, pues sencillamente dejar este comentario aquí.